Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que me acompañes hoy. Hoy tengo un programa excelente con una persona que se la sabe de pe a pa, decimos en México. Hoy estoy con Sergio Pinzón y este podcast no te lo puedes perder. Acompáñame. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan aquí en FM, el podcast. Me da mucho gusto que estas semanas hemos conseguido muchas vistas, mucha gente que nos está siguiendo y que creo que estamos logrando el mensaje que queríamos dar de comunicar a los latinos que están aquí en Australia, que también tenemos un podcast en español y también otros latinos que viven en el mundo y que también quieren enterarse de qué es lo que estamos haciendo los latinos acá en Australia, ¿verdad? Así que hoy tengo otro invitado espectacular que la verdad me siento muy halagada porque aparte me ofreció su hogar, por eso nos ven aquí sentados en la sala. Sergio Pinzón, muchas gracias porque me ofreció su hogar para poder hacer este podcast y sobre todo porque nos acomodamos mejor así en cuestiones de tiempos y cosas que suelen pasar cuando uno está haciendo este tipo de cosas. Pero es muy especial porque, miren, déjenme contarles. Sergio es un emprendedor, pero además un académico. Él está ofreciendo clases en la Universidad de Sydney, en la Universidad de Macquarie. Es un catedrático que está ahora entregando estas materias acerca de cómo emprender desde negocios, ideas de negocios, business ideation, que me pareció súper interesante porque él sí conecta todos estos campos de los que hemos estado hablando previamente en el podcast. Hemos estado hablando de cómo conseguir empleo, de cómo hacer una estrategia para un negocio, pero la experiencia, la voz y el que nos va a decir si eso que dijimos era cierto o no es Sergio. Sergio, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros, me da mucho gusto que hayas tenido el tiempo. Gracias, muchas gracias. Entonces, a ver, cuéntame, Sergio. Primero vamos a empezar como para partir el icebreak, ¿no? Partir el hielo, como se dice en inglés, presentándolo, pues como te dije, él de hecho es uno de los propietarios de uno de los restaurantes que tienen un renombre muy conocido por muchos años, Exótica, un restaurante que realmente todos los que vivimos acá lo conocemos y si no lo has conocido está en Newtown, y ha sido como algo que identifica a la comunidad latina, el saber que has ido a Exótica y luego de repente en alguna reunión a la que asistí me tocó conocerlo y dije, wow, cuando me dijo él, yo soy el emprendedor, ¿no? La persona que está manejando este negocio, dije, wow, tengo aquí a la persona que necesitaba. La vida es muy chiquita, a veces te conecta, ¿no? De diferentes maneras. Y no nada más eso, sino que además de que ya tiene la experiencia como un empresario en Australia, además, o sea, es un catedrático, es una persona preparada que ha estado entregando estos temas a jóvenes que están interesados en empezar a conocer cuáles pueden ser sus ideas para empezar sus negocios, pero también cómo manejar esas estrategias y también cómo encontrar los trabajos, porque puede ver que muchos no quieran hacer un negocio, también hay gente que nada más quiere encontrar su carrera y su pasión, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo se da esto, Sergio? ¿Cuántos años te tocó trabajar para lograr esta experiencia y ponerla toda junta? Bueno, creo que todo empezó como empieza todo, ¿no? Uh-huh. Un gusto por algo, ¿no? Uh-huh. Cuando mi background, yo estudié ingeniería industrial. Uh-huh. Y allí comenzó todo. Ajá. Cuando estudias ingeniería industrial tienes esta... la ingeniería industrial es muy administrativa, ¿no? Y entonces allí aprendí un poco, había una materia que era como de negocio. En esencia te enseñaba cómo hacer un plan de negocio, ¿no? Y de allí surgió todo. Mi pasión de allí descubrí yo que me gustaban los negocios. Pero luego, haciendo memoria, recuerdo que desde muy chico, mis padres nunca terminaron primaria, por ejemplo, y ellos nos dieron educación y lograron tener una vida estable de clase media. Uh-huh. en Venezuela. Uh-huh.
Y eso para una persona que no alcanza un nivel de educación es un gran logro. Exacto, es escalar los escalones sociales, ¿no? Que son difíciles, sí. Que creo que la mayoría de nosotros venimos de esas historias. Exacto, entonces desde allí comenzó todo, ¿no? Obviamente al principio no fue, no lo tenía claro, tan claro como lo tengo ahora, por supuesto, ¿no? De allí mi siguiente experiencia fue con una consultoría en ingeniería. Por suerte justo trabajé ayudando a gente en la parte de proyectos, a organizar ideas de negocio desde allí, pero desde el punto de vista ingenieril. Y en combinación siempre di clases, siempre me llamó la atención dar clases, pero nunca fue algo que hice, llegó a mi vida solo. Sí, okay. Y yo luego lo fui cultivando el talento y fui cultivando y haciendo credenciales para ello. Entonces, volviendo a tu punto, me llevó años entender, luego empezar a cultivar eso. Y cuando ya yo llegué acá a Australia, que fue en el 2011, o sea, hace 14 años este año, yo tenía claro que yo quería emprender, que no quería que me lo contaran, ¿no? Que quería yo hacerlo. Y creo, ¿no? Inocentemente pensé en ese momento que hostelería sería el camino más fácil, y así comenzó. Vi una idea, vi un potencial, y así comenzó. Luego, en el 2019, reanudé ese tema de empezar a dar clases. Y comencé a dar clases en Torrens University acá en Australia. Y ya pues luego seguí avanzando y llegué a la Universidad de Sydney, la Universidad de Macquarie, y he estado en la escuela de negocios. Entonces ha sido un poco terapéutico. Sí. Y miren que estas dos universidades, por si no las conocen, son universidades de renombre aquí en Australia. La Universidad de Sydney, la Universidad de Macquarie. Son universidades fuertes que me imagino que hay muchos latinos por ahí dando clases. Sí, hay latinos haciendo cosas muy interesantes en la universidad. Pero no muchos. Sí, es un logro muy grande. Y entonces, cuando empezaste en la universidad, ¿eso fue algo que tú lo buscaste o que se te llegó solo? Bueno, interesante, ¿no? Porque justo lo que te decía anteriormente, esto siempre me ha perseguido a mí, ¿no? Yo no lo he persuadido, siempre me ha llegado a mi vida. En eso, en otras cosas pues quizás no tanto, ¿no? Pero en ese particular sí. Yo estudié una maestría acá en Australia, en Sydney, en comercio. Okay. Y uno de los profesores, yo solía conversar, él es nigeriano, americano, y justo me dio una cátedra que era sobre escribir business plans, o escribir planes de negocio. Y conversábamos mucho, y yo le conté de que tenía mi experiencia docente. Entonces él pasaba por Exótica y siempre me decía, cuando te animes a enseñar me llamas o me avisas. Y un día me animé. Mira. Y así lo llamé y así conseguí mi primera entrevista. Conseguí que me llamaran, ya luego me lo tuve que ganar yo, ¿no? Obvio, sí, obviamente después, pero ya es una oportunidad. ¿Y en ese momento tú ya tenías el restaurante? Sí, ya tenía el restaurante. Yo había manejado el negocio hasta ese entonces por 5 años. Y había trabajado muy duro por dejar un equipo a cargo. El management. Que es como la clave cuando tienes un negocio, o el sueño, ¿no? De muchas personas. Sí. Hacer tu negocio y que tu negocio en un momento dado no dependa de ti. Que trabaje por sí mismo. Y ya en ese momento había llegado a ese punto en donde yo tenía que moverme a algo más. Y así lo hice. Y comencé allí en Torrens. Fue una gran escuela, porque fue la primera universidad en inglés, que daba clases en inglés, y es una universidad pequeña. Acá, para los que no saben, el sistema de educación acá funciona, se dan lecturers, que son las clases, y también tienes un tutor, que es la persona que apoya o soporta ese sistema. Entonces, las universidades pequeñas tienen todo junto, ¿ya? Entonces, tú tienes que hacer las dos, tienes que hacer tutoriales y tienes que hacer tus clases principales, ¿ya? Entonces, allí aprendí bastante. Luego fui puliendo, aprendí los contenidos, aprendí cosas. Yo tenía la experiencia práctica, pero necesitaba un poco, obviamente, aprender otras cosas. Sí.
y también aprendí el estilo de cómo se enseña acá, todas esas cosas que implican dar clases, porque dar clases no es solamente el contenido, ¿no? Tienes mucho más allá, entender la audiencia, entender que la gente está captando el mensaje, que lo están aprendiendo, ¿verdad? Exacto. Claro. No puedes hacerlo monólogo, no es un TED Talk, porque si haces eso no perdiste la audiencia. Exacto, y al final de cuentas el éxito también depende de que los alumnos hayan retenido toda esa información. Exacto, ese es un profesor exitoso, aquel que el estudiante puede recordar durante la semana, puede recordar de hecho cuando termine ese curso. Entonces, por eso ves tanto estilo de profesor que es muy amigable, muy de que conversa porque es lo que la gente recuerda cuando te les has acercado, cuando les has preguntado cómo estás, cuando es más de, ¿ya? No hay esa distancia. Exacto. Que quizás puede haber en Latinoamérica, que es un poco diferente, el profesor allá, o bueno, no sé ahora, pero en mis tiempos, estaban el profesor enfrente allá sí. y uno acá, y había como una posición de respeto bien... Sí, hasta tenías que pedir permiso para ir al baño casi, ¿no? Entonces sí, es modernizarte y eso me imagino que a ti te ha dado muchas herramientas, porque el mantenerte actualizado, ¿verdad? Trabajando con jóvenes, aunque no todos son jóvenes, hay gente adulta que se mete a las universidades, pero el estar en contacto siempre con los jóvenes te actualiza, ¿no? Claro. ¿Sí? Y no solo eso, sino que estás en contacto constante con publicaciones, con cosas como qué está pasando en el mundo. ¿Te das cuenta? O sea, una cosa es entenderla y la vamos a discutir hoy a lo largo de este podcast. Vamos a platicar. Pero hay temas que están sucediendo que nosotros a veces lo hemos visto, pero quizás no ha hecho clic. Uh-huh. Entonces, cuando lo lees o cuando alguien te lo dice, alguien que consideras un experto te lo dice, es cierto. Sí, eso era para mí o eso lo puedo utilizar. Exacto. ¿Verdad? No, qué interesante, pues vamos a hacer un brindis. Salud. Nada más para empezar por esta gran charla que vamos a tener hoy y que ustedes no se pueden perder. A ver si nos animamos. Sí, estamos en Sydney, Australia, les cuento. Y bueno, para los que es la primera vez que nos están viendo, pues yo soy una mexicana viviendo acá en Sydney y me encontré a un venezolano viviendo acá en Sydney. Y si quieren enterarse de la historia, vean los demás episodios y van a entender mi historia. Pero hoy, que es para ti, Sergio, ¿qué hace Sergio en Sydney, Australia? ¿Cómo? Quiero nada más hacer esa pausa antes de entrar a todo el contenido que nos vas a dar, para que la gente pues tenga esa conexión contigo, ¿no? Vale. ¿Fue difícil? Sí, fue muy difícil, ha sido muy difícil. Pero no lo cambiaría por nada. Sí, ¿no? Es esas cosas que a uno le gustan. Sí, yo soy masoquista, creo. Todos. Ha sido un reto, ha sido de las cosas más difíciles. Emigrar te trae tantas lecciones tan bonitas. Uh-huh. Es tan difícil y me da un poco de emoción porque es muy difícil. Sí. Te ves ahora, dices cumples 14 años, te ves ahora y dices, wow. ¿Qué día lo cumples o cuándo? En noviembre. En noviembre, bueno, hasta finales de año. Y ves así a aquel Sergio que llegó en 2011 y dices, qué bien. Sí. Qué bien lo has hecho. Le diría créetelo porque va a suceder. ¡Ay, qué emoción! Hasta me pone la piel chinita, ¿no? Sí. Es trabajo constante. La fórmula todos la sabemos ya. Sí, claro. Todos sabemos la fórmula. Sí. ¿Cuál es? Trabaja, sigue constancia, comprométete, no te rindas, uh-huh. Sueña primero porque hay que seguir soñando, uh-huh. Descúbrete. Uh-huh. Es muy importante descubrirse y saber qué es lo que te gusta, pero sí, ha sido muy difícil. El proceso migratorio, ha sido difícil rehacer mi carrera, uh-huh. Fue muy difícil emprender, uh-huh. Porque en ese momento no es lo que es la cultura latina acá, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay un mercado desde hace muchos años. Sí. Y aún así, ahora es que hay un boom en la música, ahora es que los cantantes escuchamos reggaetón o cosas en español, ¿no? Exacto. Pero en aquel entonces, ¿cuáles eran los referenciales y quiénes fueron los que tuvieron muchas personas que abrir esas puertas? Bueno, algo así sucede acá en Australia. O sea, acá no había alguien que se atreviera, uh-huh. Y ahora pues hay este boom latino, ¿no? Y nosotros fuimos uno de los primeros que nos atrevimos a montar latinos, a montar un negocio latino y que ha permanecido en el tiempo. Muchos lo han intentado, pero lamentablemente no han sobrevivido porque es difícil. Sí, claro. Hay que adaptarse a muchas reglas que quizás no conocías y cosas que
hasta cuestiones culturales. Sí, por supuesto. Cuestiones culturales Sí. sencillas, ¿no? De a qué horas cena la gente, a comparación de a qué horas cenamos nosotros, ¿no? Exacto. A qué hora cena la gente, qué come la gente, entender que hay un movimiento vegetariano, vegano, entender que hay gente que tiene diferentes regímenes alimenticios, gluten free y todas estas cosas, y tener las nueces, opciones que esto, que aquello. para eso, por ejemplo, en términos de negocio. Entonces todo eso es importante en tu carrera, pero es importante también en un negocio. Claro. Ok, pero antes de que entremos en eso, ¿qué fue lo que te hizo decidirte venirte a Australia? ¿Por qué no a Estados Unidos? ¿Por qué no a Canadá? ¿A Europa? Bueno, en Estados ¿Qué es lo Unidos, que te jaló aquí? yo creo que fue el tema de que siempre, sabes que siempre se escucha cuáles son los países donde podías emigrar Ah, y podías hacer una vida y tenías calidad de vida, pues claro. Canadá y Australia. Sí. Esas son dos opciones, ¿ya? Entonces, bueno, Canadá se descarta porque hay mucho frío. Sí, descartado. Y de allí a Australia, pues es un país que te brinda eso, está más lejos, pero hay mejor clima, ¿no? Entonces, era eso, para nadie. ¿Lo planeaste mucho tiempo o pensaste? Yo estaba muy joven, yo siempre tuve claro que quería emigrar. Siempre fue algo que tenía súper claro, porque creo que mi mente, yo me sentía muy avanzado a muchas cosas con las que veía a mi alrededor. Entonces yo quería explorar el mundo. No sabía si me iba a quedar o no, pero sí sentía la necesidad de salir, de viajar, como muchas personas sienten, jóvenes que quieren explorar el mundo, ¿no? Y obviamente fue más motivado por la crisis de lo que está sucediendo en Venezuela, que en el momento en que yo me vine no se había agudizado tanto como ahora, sin caer en tintes políticos. Sí, sí. Pero fue motivado por eso. Aparte, había la oportunidad de un sistema de divisas que fue creado por el gobierno en ese entonces yo dije, bueno, esta es mi oportunidad, lo voy a aprovechar, y así fue que emigré, aparte de obviamente muchos problemas de cosas personales que sucedieron allá. Entonces eso fue ya como que la cherry on top, y dije ya, bueno, ya, es hora de salir y ver qué pasa. Y así fue que decidí Australia. ¿Solo te viniste? Me vine solo, sí. Solo tengo mi amigo, un amigo que es mi socio, Adrián. Y también venezolano. Venezolano también. Y él fue el que me dio la mano, me guió en ese proceso, sí. Pero el resto todo lo he construido acá de cero. ¿De Caracas? Maracaibo. Ok. Para los para el mundo. Para los que nos estén escuchando en Venezuela, que sepan de dónde está este paisano, ¿no? Por acá. Y ok, entonces dices, como que todos los latinos que viven en el extranjero tienen eso en común. Pensaban, quiero viajar. Hay una cuestión aventurera, ¿no? En todos nosotros. Claro. Y creo que nos une ese sentimiento de que nos hemos lanzado a la aventura a pesar de las dificultades, y bueno, muchos a lo mejor no lo resisten y se han regresado o cambian de lugar, y otros pues aquí estamos, mira, con el látigo dándonos. Sí, exacto. No, seguimos manteniéndonos donde estamos porque nos gusta, ¿no? Y porque hemos encontrado un nivel de vida que nos ha favorecido, ¿no? A nosotros. Entonces, ya cuando estás aquí y empiezas a ver todo lo que está pasando, me imagino que llegaste a estudiar y a hacer tu negocio. Ahí estábamos ahorita en la plática, por si se lo estaban perdiendo. Y después empezaste a poner todo en orden para empezar lo académico, tu negocio, y empezar a formular, creo que ya voy por buen camino. Creo que llegó un momento, ¿no? ¿A los cuántos años? ¿5 años, 6 años? ¿Cuántos años tenías acá cuando ya empezaste en ese camino? Cuando empecé a emprender, bueno, creo que ya fue después de que terminé mi maestría. Durante mi maestría fue interesante porque fue como un ejercicio para mí de poner mi plan de negocio junto, y pasé por muchas cosas en ese momento. No conseguía trabajo. Como todos. Y muy duro fue, porque no es como ahora, ya que ahora las redes sociales son el boom y todo. Ya hay gente que he visto que llega, no ha pisado Sydney y ya tiene trabajo. Y ya tiene trabajo. Antes, ¿verdad que eso no existía? Eso no era así. No era así. Sí, tienes mucha razón. Eso ha ido avanzando mucho, ¿no? Entonces, yo duré una época cuando fui estudiante, fue difícil porque no conseguía algo fijo, algo concreto. Tuve que hacer muchos trabajos informales, y eso en el estima obviamente te da muy duro, ¿no? Sí, porque dices, te sientes fracasado de alguna manera, ¿no?
luego con el tiempo ya aprendes que de eso también hay lecciones muy interesantes y bonitas para uno, para la vida, pues, de eso también se aprende. Claro. Pero ese fue lo que he escuchado, que romantizamos mucho la inmigración, ¿no? Y no es tan fácil, no es fácil. No es un proceso que si lo manejas y eres fuerte, eventualmente logras lo que quieres hacer, pero lleva trabajo, llevan que te digan no. Ya luego te acostumbras que te digan no, está bien, no pasa nada, ¿qué has perdido? Lo has intentado. Exacto, te hizo más fuerte. Exacto. ¿Verdad? Tienes mucha razón. Y me imagino que ya después, o sea, qué interesante que tenías la práctica, el estar enfrentándote ahí a abrir un negocio, a entender las cuestiones culturales, ¿no? Y luego el conocimiento, por el otro lado, ¿no? Esta maestría, ¿no? En comercio, o sea, estabas teniendo como ¿sabes? La educación y también la experiencia. Ponerlo todo junto. ¿De aquí nace tu consultoría o no? Sí, más adelante. Okay, más adelante sale. Creo que sale de entender el mundo un poco, de hacia dónde vamos como sociedad. Y sale más de mi experiencia docente, y las universidades están buscando mucho ahora esa experiencia industrial. Esa gente que venga a hablarte de, ok, ¿cómo me organizo yo para montar un negocio? ¿Cómo se hace? Esa experiencia de primera mano, ¿no? Entonces, de allí fue que empezó, de buscar experiencias realmente prácticas, porque la cuestión con negocios, a diferencia de ingeniería, que tienes que aprender, si estudias ingeniería industrial, aprendes un montón de metodologías de calidad, un montón de cosas, pero en negocios es menos tangible, o sea, hay que imaginarse, hay que hacer escenarios hipotéticos, cómo sería así, ¿ya? Realmente donde aprendes es en la práctica. Sí, me imagino, ¿verdad? Ahí es donde te das cuenta qué es lo que puede funcionar. Aparte, el contacto directo con tus clientes. Eso te ayudó mucho, ¿no? O sea, sí, escucharlos, claro, ver a qué horas querían comer, qué querían comer, qué es lo que te pedían, qué tipo de cliente estabas acercándote, ¿no? Dime, ahorita que estabas hablando de emprender y cómo antes no había tantos negocios, me saltó así. Yo me acuerdo que cuando yo llegué acá, que más o menos el mismo año que tú, la gente no emprendía. O sea, como que todos nada más trabajaban para una empresa. Y era muy raro porque en México hay muchos emprendedores, también igual que en Venezuela. Sí. Entonces hay mucha gente lo mismo. Dice, voy a empezar mi negocio y emprende y sacan sus negocios adelante. Y aquí emprender era muy difícil, no lo entendías, porque hay muchas regulaciones y procedimientos que tienes que llevar a cabo, que si realmente, o sea, te toman tiempo a entender por dónde vas hasta si quieres dar clases, ¿no? Que tienes que tener tal certificado, que tienes que tener tal licencia, el seguro, entonces como que no es así como tan sencillo como puede ser a lo mejor en nuestros países. ¿Te sorprendió eso también a ti? ¿Te llamó la atención? El que no hubiese mucho emprendido. Sí, todas esas adaptaciones que tuviste que hacer ¿te saltaron a ti o tú, para ti fue todo nuevo? Sí, no, bueno, realmente lo que dices tú, ¿no? O sea, cuando en nuestros países primero somos más emprendedores. Sí. Partamos de allí, desde el top de emprendedores, los latinos estamos allí. Paradójicamente, porque acá en Australia hay mejor ecosistema, en el sentido de apoyo a los emprendedores. En Latinoamérica no se apoya tanto, pero hay más emprendedores, ¿no? Sí, evidentemente me aprendí muchísimo, aprendí mucha atención al detalle. La atención al detalle es súper importante en un país como Australia. De todo, porque todo te puede costar mucho más. Mucho más. Entonces realmente tienes que aprender la resolución de problemas. Siempre en un negocio hay problemas y esos problemas se tienen que resolver de una manera que te sale económico. ¿Cómo lo puedes hacer económico? Entonces siempre estás jugando esa línea delgada entre cumplir con lo que hay que cumplir, una licencia, cumplir con pagar, cumplir con tener un mercadeo, cumplir con tener un accounting, un contador para tu empresa y tener o sea, eso, pues cumplir con la regulación, cumplir con el compliance, ¿no? O sea, los procedimientos que pueden ser un poquito diferentes a lo que conocíamos.
porque igual también en Latinoamérica pues hay muchos negocios que salen de la nada, ¿no? Y ahí con el tiempo se van levantando y se van reinvirtiendo y luego ya, si se sostienen, son exitosos, si no, pues cierran, ¿no? Sí. Una lección interesante que quizás te puedo señalar allí es, por ejemplo, el tema del alcohol acá, ¿no? Es un tema tan delicado, sí. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque pueden pasar, mira, aunque sea un restaurante, puede ser un bar, hay muchas cosas ahí que tienes que considerar. Tienes que considerar que tengas todos los signs en afuera, para que se cumpla eso. Tienes que asegurarte que si ves a alguien que es menor de edad, sí, que no vaya a tomar, sí. Que no vaya a tomar, si está alguien ebrio, que cuántas bebidas le puedes dar a una persona, si puedes vender shots, después de cuánta hora. Entonces tienes que aprenderlo, pero también tienes que asegurarte que tu staff y la gente que trabaja para ti lo sepa, lo tenga claro. ¿Ya? Entonces hay un poco de management también. Hay un poco de gerenciar, sí. de aprender regulación, pero también gerenciar, asegurarte de que hay una comunicación efectiva. Entonces, yo creo que eso fue lo que más aprendí. Aprendí que no depende solo de ti, depende de muchas otras personas que cuando tú no estás, pueden estar haciendo lo que no. Entonces tú tienes que ver cómo puedes crear un sistema que funcione sin que tú estés. Exacto. Y ahí viene la aplicación de KPIs y de todo lo que tienes que estar para tener un equipo seguro también, porque la seguridad es muy importante. Los hazards, que no haya cosas que resulten peligrosas, que porque un cliente se cayó y que entonces... Ay, no, ya me imagino. De veras te admiro, Sergio. Qué valor de hacer un negocio y luego verte que eres exitoso, que ahí está el negocio, sigue generando para ti. Y ahora ya tú, por fin, él está viviendo el sueño de todos, de que ya, por fin está generando el negocio, ahora sí me puedo dedicar a lo que yo quiero, ¿verdad? Nada más como cuestión simpática, digamos. ¿Hubo algo que te brincara? Así que dijeras, ay, pero yo venía haciendo estas cosas así, aquí era diferente. ¿Hay algo que fue chistoso para ti a la hora de adaptarte en Australia? ¿Te puedes recordar? ¿En negocios? Y tú a lo mejor como individuo, a lo mejor dando clases, a lo mejor algo que dijeras, esto sí como que yo tenía otra perspectiva y de repente llego acá y todo fue diferente. Hay un montón de cosas, pero creo que dando clases, que lo mencioné, el sistema que se tiene acá, de cómo se manejan esas escalas y cómo se le da un valor, la educación tiene un valor acá, es una inversión. Sí. Para empezar, aquí el que decide estudiar lo ve como una inversión, la mayoría de las personas. Sí. Porque es una inversión, tienes que pagar y luego lo tienes que, o el gobierno te lo subsidia, pero luego lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, y en educación no haces nada, es uno de los países que te pagan, te remuneran mejor en términos de educación. Y para mí eso fue el sueño, ¿no? Porque yo venía de Latinoamérica, de Venezuela, de haberlo hecho por nada. Me recuerdo mucho una Navidad, no me dieron, no sé cómo lo llaman en México, pero nosotros lo llamamos aguinaldos. Ah, sí, igual. Aguinaldos. Y ni siquiera éramos lo que se llama aquí un casual academic, una persona casual que daba clases. Titular, pero te utilizan y no pagaban el aguinaldo del final de año. Y yo era como que me sentí terrible ese año, porque decía todo un año y no hay nada al final de año. Y no te ofrecieron ningún beneficio, ¿no? Por ser parte de eso. Exacto, no hay nada. Y entonces acá te pagan muy bien, dar 2 horas de clase te las pagan muy bien, o 1 hora de clase, lo que sea, te lo pagan muy bien, si tienes que corregir te lo pagan, todo eso fue muy interesante para mí, o sea, el sentir en ese aspecto valorado, ¿ya? En términos del negocio, bueno, mira, hay montones de cosas que aprendí de hostelería, aprendí de la gente, aprendí a observar, aprendí a escuchar. Esos son cosas que uno quizás piensa que no son importantes, ¿no? Pero es importante, cuando estás emprendiendo es importante que tú te des cuenta y observes y te preguntes a ti mismo, ¿estoy respondiendo a lo que mis clientes me están diciendo? Porque al final allí va a estar la clave, ¿no? De tu éxito.
Sí, esa relación, ¿no? Con el sí, cliente, ese understanding, comprensión entre los dos, ¿verdad? Sí, ese feedback, porque las respuestas están allí. Tú solo tienes que escuchar, eso es todo. Pero no es tan fácil, porque a veces estamos tan ensimismados en nuestro trabajo, en la idea, en cómo lo queremos hacer, y eso puede evolucionar a algo totalmente diferente. Entonces eso me impactó, aprendí muchísimo, me tocó el negocio, por supuesto, no, desde que comenzamos hasta ahorita, después vino el COVID, que fue otro gran reto. Todo ha ido en como que, ok, hay que cambiar esto, hay que reinventar esto. Que esa fue una etapa muy difícil, porque no podías abrir, no podías dar nada. Me imagino que te tocó encontrar otras estrategias, ¿no? Para sobrevivir. Sí, las margaritas se hicieron famosas allí. ¿En serio? Sí. Cuéntame por qué. Porque bueno, sabes que el COVID fue una época, me imagino, en el mundo, pero acá en Australia era beber. Y entonces, nosotros en la cocina literalmente teníamos todo al mínimo. Y entonces teníamos una persona afuera y empezamos a ofrecer margaritas. Un día pusimos un aviso de una promoción y la siguiente cosa que sucedió fue que habían colas de gente buscando margaritas, frozen margaritas. Sí. Mi socio estaba a cargo y el pobre estaba, yo me iba a darle la mano. ¿Sí? Claro, de vez en cuando, porque yo estaba con lo de mis clases y también teníamos mucho trabajo, ¿no? O sea, sí, fue una época de mucha adaptación, ¿verdad? De mucha adaptación, esa es la palabra adecuada, sí. Entonces, de allí se hicieron las margaritas famosas. Entonces, hasta yo me empezaron a gustar las margaritas ahí en ese momento. No estaba claro, pero ya ahora lo tengo muy claro. Es que se acuerdan que en el 2020 hubo pues la pandemia, ¿no? Y Australia, aunque no se vio tan afectado con las pérdidas humanas, la verdad es que sí se vio muy afectado con las restricciones que nos impuso el gobierno y hubo áreas que teníamos toque de queda, no nos dejaban salir, la gente tenía hasta minutos para salir a la calle. Se vieron demasiado, se pasaron, yo creo, y entonces la gente buscaba que puede ser divertido, no hay cines, no hay donde ir a divertirse. Mira qué buena idea. Café y beber. Beber alcohol. Oye, qué interesante. Y entonces cuéntame, ¿cómo se va transformando ese Sergio? Ya está ahí, tiene estas dos cosas en la mano. Y luego qué interesante, me estoy poniendo a pensar, tú andabas buscando trabajo y te tocó pasar por la dificultad que no encontrabas, ¿no? Decías, ¿pero por qué? Bueno, ya sale el negocio, ahora tú das el trabajo, ahora tú generas el trabajo. Exacto. ¿Cuántos empleados tienes más o menos ahorita? En Exótica somos un equipo pequeño, ¿sí? Hay como 10 personas. Hay casuales que vienen dependiendo cuán ocupado. Pero 10 estás generando empleo. Exacto. Qué interesante. No, Exótica, yo creo que esa es una de las satisfacciones más grandes, apartando toda la parte financiera, todo lo difícil que ha sido. Lo que yo me llevo, y creo que mi socio está en la misma página en ese sentido, es el haber regalado tantas oportunidades, porque de acá ha salido gente que son head chef, en hoteles de acá, gente que hizo su carrera en Exótica, gente que es gerente en hostelería, gente que ahora emprende, gente que empezó a manejar Exótica y ahora está manejando empresa en otro sector. O sea, fuiste escuela. Fuiste escuela. Entonces eso, mira, no se cambia por nada. ¿Te sientes...? Porque claro, le diste una oportunidad a alguien que va llegando a este país, que se le hizo más fácil. Y yo soy pro de que si para ti fue difícil, no tiene que ser difícil para los demás. No, y aparte, yo creo que los que son más compasivos, sobre todo con los latinos, porque no he encontrado gente que a lo mejor no siente esa misma empatía, pero sabemos lo difícil que es llegar. Y entonces cuando puedes darle la mano y ofrecerles el trabajo, les evitas un montón de esfuerzo que tú sabes que nosotros hemos pasado, ¿no? Para poder llegar a donde hemos llegado. Difícil va a ser ya. Hay que entender que difícil va a ser porque emigrar es difícil. Entonces, pero si tú lo puedes hacer un poquito más ameno, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? Imagino que la cultura del trabajo es súper agradable, ¿no? Todos ahí. Sí, somos familia. Exótica es una familia, ¿sabes? Y eso es otra cosa que también yo me llevo. Tú los invitas a cualquier reunión, a cualquier cosa de fin de año. Ahora evidentemente cada quien ha hecho su vida, ¿no?
pero me recuerdo que solía ser muy de que, y todavía, pues los invitamos con tiempo y vienen. O sea, somos una familia muy grande, que tiene varias generaciones. Mira qué lindo, pues sí. ¿Ya cuántos años tiene Exótica, dices? Tiene 10 años. 10 años, no, ya es una fuerza grande y un reconocimiento, te digo que, o sea, yo sé que es Exótica, o sea, y no sabía, no te conocía, no tenía el gusto, pero a mucha gente le puedes decir, ay, ¿dónde nos vemos? Ahí en Newton, donde está Exótica. Exacto, es un punto de referencia. Es un punto de referencia para contarse, sobre todo porque es el restaurante latino. Sí. Cuéntame, y entonces ahora viene una nueva etapa para Sergio. Sergio está preparando, ya que hizo esta combinación de habilidades y de experiencia, que además los pone muy bien, los trabaja muy bien juntos porque además tiene esta mentalidad tan joven, tan de estarse actualizando, ¿no? La forma en la que piensa, abierto a las colaboraciones, como esta colaboración que está haciendo conmigo, y además pues de que también está haciendo estos discursos públicos en el cual él también otorga su conocimiento a otros, ¿verdad? Estás haciendo consultorías. Sí. Eso ya está en camino. Estamos caminando. Ese es mi bebé, mi otro bebé. Mi siguiente. Resulta que cuando ya emprendes la primera vez, ya te das cuenta que, bueno, no hay que correr. Salud, por eso. Salud. No hay que correr. Te dices, bueno, me lo puedo tomar un poco con más calma, puedo pensar bien, puedo organizar bien el modelo de negocio. Mi consultoría empezó en el 2019. Cuando empecé a dar clases, y nació de la necesidad de muchos empresarios pequeños y medianos de alguien que les ayudara, ¿ya? Porque todo este tema de incubadoras, de aceleradoras, que son aquellos que ayudan y apoyan a alguien a escribir un plan de negocios, es algo que está como muy, es una información muy cerrada, como una pequeña secta, ¿ya? Sí. Ellos se pro de que el mundo, es un culto, sí, el culto, eso ha cambiado, ¿ya? Sí. El mundo ha cambiado y se ve, como dijiste y mencionaste hace poco, que hacia donde vamos es hacia emprender. Sí, pónganse a pensar, de 10 personas que tenemos, 10 personas que tienen a su alrededor, ¿cuántos son empresarios? Yo creo que más de la mitad. Sí, sí. Más de la mitad quieren hacer algo, o están en ese camino, o se lo están pensando. Entonces el mundo va hacia allá, ¿no? Entonces, por diferentes razones, porque queremos flexibilidad, entonces, eso es una tendencia que está pasando. Entonces yo quiero aprovechar esa tendencia y embarcarme allí a democratizar ese conocimiento de, ok, ¿cómo se hace? ¿Cómo se emprende? Y tú traías unas métricas muy interesantes, me estabas contando antes de la entrevista, porque obviamente un hombre estudiado que se pone a ver las métricas que decías, ¿de dónde? ¿Mundiales? De cómo el... Sí, del fórum el fórum de empleabilidad, sí, que mencionaba, hablaba de 10 habilidades, o ellos sacan siempre un reporte, ¿no? El reporte anual, sí, de cuáles son las habilidades que más van a estar en boom en el 2025, ¿no? Y por los últimos 10 años, más o menos han sido casi siempre las mismas, ¿no? Mis favoritas son la resolución de conflictos, la resolución de problemas, ¿no? Una persona que resuelve problemas siempre va a tener trabajo. Okay. Una persona que se adapte a la innovación va a tener trabajo, porque estamos ahorita todo en este boom de la IA, y si aprendemos cómo va a ser, no quiere decir que, ok, ya no va a haber trabajo, no, sino que el trabajo se va a reubicar, ¿no? O sea, ya lo que te tardabas media hora en responder un email, ahora te puedes tardar 5 minutos, porque hay algo que hay una IA que te ayuda, o crear un video, o cualquier otra cosa. Entonces, ese es algo interesante, tener la habilidad para adaptarse a eso, que lo puedes utilizar en tu carrera, en tu profesión, o lo puedes utilizar si vas a emprender, ¿no? Para que tu negocio avance más rápido, ¿no? La creatividad es otro punto que tenemos que cultivar, eso definitivamente, y es interesante porque muchas veces pensamos que la creatividad es algo que, ok, solo lo utilizan los artistas, pero si vas a emprender o en cualquier carrera lo necesitas,
porque cómo sale una idea nueva de tantas cosas que hay? Exacto. Alguien se ha cuestionado, ¿y si lo hacemos así? Ajá. ¿Y qué tal y si lo hacemos así? Pónganse a pensar, la persona que creó Spotify sabía que la tendencia existía, que ya la gente bajaba música online y se puso a pensar, ok, ¿y cómo podemos hacer esto diferente? ¿Cómo podemos facilitar ese proceso? ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Cómo podemos democratizar la música? Uh-huh. Y así fue que surgió, y bueno, y él fue por su proceso, hasta hacerlo una aplicación, luego se dieron cuenta, no, lo tenemos que monetizar, y salió de la idea de saber que había un problema, que había que buscarle una solución única. Exacto. Una solución única. Ajá. Entonces, creatividad es importante, en todo aspecto, si te pones a pensar también en tu carrera, cuán importante es entender que ahora no necesitas que alguien te dé una experiencia en una compañía, que ahora tú puedes crearte tu propio website y poner tu portafolio si te dedicas qué sé yo, la comunicación. A la comunicación, puedes grabar varios videos allí, los colocas allí o los colocas en tu social media venderte, ¿no? Para venderte, para promocionarte. Uh-huh. Si eres qué sé, IT, uh-huh. Tienes programas también, un portafolio, hay maneras de cómo tú te puedes vender ahora y necesitas usar la creatividad para hacerlo. Evidentemente todo este tema de LinkedIn, todo este tema de eso es importante, pero cómo lo haces tiene que ser, cómo resaltas. Yo les digo a mis estudiantes siempre, o sea, mientras ustedes están aquí, 20 personas en un salón de clases, esto mismo lo están haciendo, pónganse a pensar en al menos 100 universidades acá, nacionales. Multipliquen eso por el número a nivel global. Ajá. Tienen un reto. Sí. ¿Cómo van a resaltar? Y hay muchas soluciones para eso, ¿no? O sea, precisamente esa creatividad es el hecho de encontrar la solución a dos puntos que no tienen nada que ver, ¿no? Ese camino, ¿cómo voy a encontrar esta solución a esto en la área creativa? ¿No sientes, y esto ya es un poquito, no sientes que a veces no se impulsa mucho la creatividad en algunas áreas de la vida, como que a veces se enfocan mucho en mantenerse en el cuadrado, no salirse no arriesgarse, ¿no? No arriesgarse, o sea, no lo voy a hacer, me voy a seguir en el trabajito, que no estoy feliz, pero ahí sigo porque es de trabajito y mejor no me arriesgo, cuando deberían de arriesgarse para encontrar esa solución a ese problema que ellos tienen. ¿Es por ahí? ¿Estoy bien? Sí, claro, estás muy bien, efectivamente es así, o sea, estamos tan preocupados y las compañías evidentemente no les conviene. Bueno, les conviene en realidad, si te pones a pensar, porque ya voy a tocar un punto que es el tema de mejoramiento continuo, ¿no? Uh-huh. Pero ellos se preocupan mucho por la productividad y dejan un porcentaje muy pequeño uh-huh. a lo que es el mejoramiento continuo. Uh-huh. Y si nos dedicáramos ese porcentaje fuese un poco más amplio, los procesos y la vida de todo el mundo fuese mucho más fácil. Uh-huh. Una de las razones por que yo estoy contento con lo que hago, uh-huh. aparte porque estoy colectando un montón de experiencia que luego quiero aplicar en mi emprendimiento. Claro. Yo trabajo en la parte de recursos humanos uh-huh. y una de las cosas que me gusta de mi unidad de trabajo es que siempre estamos en constante cambio. Uh-huh. Yo no he dejado de aprender desde que estoy allí. Uh-huh. Hemos cambiado, hemos implementado tecnología, y eso es porque de alguna manera se promueve eso en la organización, se promueve uh-huh. ese cambio constante. Uh-huh. Entonces, trae muchos beneficios. Pónganse a pensar, Google, el Gmail fue el resultado uh-huh. de justamente eso, de que los empleados tenían un tiempo para pensar y trabajar en un proyecto extra, en algo adicional, ¿ya? Uh-huh. Entonces, aunque las empresas no inviertan en eso, nosotros, si realmente queremos avanzar en nuestra carrera, si queremos incrementar nuestra empleabilidad, si queremos emprender, podemos definitivamente utilizar más la creatividad, pero evidentemente hay que estar informado, hay que saber qué está pasando en el mundo, y sí. Es muy fácil ahora. Mira, hay un programa que se llama The Future Of,
No nos están pagando por esto. No, para que nos paguen. The Future of... Sí, en Netflix. Son 20 minutos, dura cada episodio, media hora, pero es súper interesante. Y va desde la creación de una carne vegetariana, que hay multimillonarios enfocados en ese proyecto, va desde cómo vamos en el dating, el dating apps, en la industria, y cómo en el futuro se espera que sea. O sea, lo explican, es algo que yo he leído en journals y todo esto que es mi trabajo, pero acá está ese contenido fácil de digerir. 20 minutos es lo que dura, o 30 minutos es lo que dura cada episodio, pero es tan interesante lo que hay allí. De allí podemos sacar tanto para nuestro mejoramiento profesional o emprender, o quizás se nos prende el foco y decimos, quizás por ahí me puedo ir. El business ideation, tú dijiste esa palabra cuando estaba arreglando la entrevista con Sergio, dijo, puedo hablar del business ideation, y yo dije, wow, o sea, la idea del negocio, suena sencillo, ¿verdad? Pero no es, porque todos tenemos muchas ideas. A mí me pasa que debería de hacer esto, piensa uno mucho, ¿no? Pero esas ideas podrían funcionar, pero necesitan un proceso. Cuéntanos, ¿esa es parte de tus consultorías? Sí, ¿Eso es parte de lo que tú me puedes ayudar? Sí. A hacer la idea del negocio, ver si es viable o no. Sí, la consultoría, mi consultoría se trata de eso, de proveer entrenamiento, proveer asesoría, y estoy trabajando en crear una serie de módulos de aprendizaje face to face y online, aparte de consultorías individuales, y promover un poco todo este tema de comunidad, ¿no? Porque aprendemos más en comunidad. Sí, aprendemos más cuando estamos acá sentados conversando y te cuento de lo que estoy haciendo, y en un podcast aprendes más, o cuando ves la tele, así es que aprendemos ahora, ¿ya? Claro. Entonces, mi consultoría es traerlo más, como lo dije anteriormente, a democratizar más eso, ¿no? A decirle a la gente, ok, vamos a definir cuál es el valor de tu negocio, tu idea, el valor agregado, ¿qué hace tu negocio diferente? Preguntarnos eso y ponerlo en un plan, y luego pensar, ok, vamos a pensar para quién va a ser esto dirigido en un plan de mercadeo, y luego vamos a pensar, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Qué tecnología necesitamos? ¿Es un negocio sostenible? ¿Es un negocio social? ¿Es un negocio en la industria de la medicina que tiene mucho potencial ahora? Entonces allí hay varias cosas. ¿Cómo puedo también al mismo tiempo hacer un trabajo de identificar quiénes están a mi alrededor que me pueden ayudar? ¿A qué eventos tengo que ir? Colaborar, ¿verdad? Participar, exacto. Ser parte de una comunidad. Sobre todo, por ejemplo, en Australia, que hablando en español, somos una comunidad pequeña, los latinos. Deberíamos de apoyarnos entre todos. Claro. Deberíamos. Claro. Y obviamente, pues hay sus diferentes generaciones, sus diferentes intereses. Y yo siempre menciono que también, pues obviamente, tenemos todos diferente privilegio de cómo llegamos a este país, ¿no? Hay diferentes métodos, pero definitivamente sí se necesita crear esas comunidades, y todos están de acuerdo, ¿eh? Mis participantes anteriores mencionaron lo mismo, comunidad. ¿Es la palabra clave de estos tiempos, Sergio? Sí, definitivamente, estamos en un mundo... ¿Qué dicen los jóvenes de esto? Sí, definitivamente, yo creo que ellos están esperando, porque ellos están acostumbrados a lo contrario, a estar todo el tiempo en sus teléfonos, ¿ya? Sí. Yo en mis clases, si puedo, ¿no? Obviamente les digo, no teléfonos, por favor. No. Aparte los teléfonos, porque están enviciados. Sí. O sea, literalmente no van por donde caminan, y soy uno de los primeros que lo hago también. Entonces, necesitamos más espacios en donde podamos desconectarnos y estar allí presente, conectándonos con las personas, o sea, entendiendo qué está sucediendo. Entonces, yo creo que definitivamente hacia allá vamos. La gente está buscando mucho más eso. Está buscando lo que está pasando ahora, y lo ves más y más, es que se han hecho comunidades de muchas cosas. Se ha hecho una comunidad de sostenibilidad, se ha hecho una comunidad de madres, se ha hecho una comunidad de empresarios, de varias mujeres, personas. O sea, es un movimiento global. Es un movimiento global. O sea, aquí no hay nadie, aquí el que tenga miedo de que esto no va a haber espacio para mí, no.
No. que va a haber espacio para todo el mundo. Exacto. Sí. Hay que entender eso, o sea, que cualquier idea de negocio que promueva eso, definitivamente va a ser algo, va a ser exitoso, porque por allí tienes que comenzar. Va a progresar. Va a progresar, ¿ya? Si te puedes unir obviamente en la unión está la fuerza, si son más, si son más personas, evidentemente puedes progresar más rápido, pues ya, bueno, ya eso es otra historia, ¿no? Y no haces un negocio solo, eso hay que entenderlo, ¿ya? No se hace un negocio solo, se hace un negocio porque tienes a tu alrededor gente que te apoya y te ayuda, ¿ya? Y todo influye, ¿ya? E influye las personas que trabajan para ti, pero también influye el gobierno, influyen los eventos que suceden en la ciudad. La cultura en la que estás viviendo. Exacto, entender eso, hacer parte de esa comunidad, hacer trabajo en comunidad, obras sociales o cosas que la gente diga, esta marca la he visto antes, ellos están colaborando en esto y ya les suena el nombre, ¿ya? Porque Australia es muy de comunidad, siempre ha sido de mucha comunidad, sí, creo yo. Sí. Por eso es tan difícil entrar, creo, es tan difícil hacer amigos porque ellos son ellos y ya entonces llega alguien afuera y es como que, ok. Sí. Entonces la mejor manera es siempre involucrándose en ese tema de comunidad, ¿ya? Te toma años, ¿no? Poderte insertar en su grupo, sí, porque te tienen así como, dicen, es nuevo, vamos, sí, a, no es como nosotros los latinos de, luego entramos y a lo mejor ya después nos sacamos, ¿no? Pero ellos sí se toman más tiempo, tiene mucha razón. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, entonces definitivamente, o sea, comunidad es algo, yo creo que la gente ya está pasando, no es que va a pasar, ya está sucediendo. Creo que la fuerza laboral se va a mover mucho más hacia eso, a ese trabajo comunitario, a unir diferentes gente que tiene diferentes habilidades, diferente conocimiento, y bueno, vamos a hacer este proyecto por determinado tiempo. Es como yo creo que vamos en el mundo, como vamos encaminados hacia donde vamos, ¿ya? Porque la tecnología te permite eso, y eso fue una de las cosas que descubrimos después del COVID. Cierto, con más fuerza, ¿verdad? Sí. Ya lo sabíamos que estaba ahí, pero agarró más fuerza después de la pandemia. Y eso fue algo que a ti te beneficia, ¿no? Bastante. Te ayudó a entregar mejor tu mensaje, por ejemplo. ¿Cómo estuvo? La parte que ofrece online, ¿no? Sí, o sea, ¿te han servido a ti las tecnologías, las redes sociales y todo esto para seguir promoviendo por ejemplo, desde tus compañías hasta como laboras a lo mejor en las universidades? ¿Notaste el incremento del uso de...? Sí, definitivamente, pero yo creo que aún las redes sociales también han cambiado. ¿Ya? Y vienen más cambios, ¿no? Yo nunca le he puesto a mi cuenta personal, hasta ahora estoy empezando a crear mi comunidad, por eso yo te dije, yo no tengo afán, o sea, sí, pero no. O sea, yo prefiero ir a paso seguro con lo que quiero hacer, con el tema de mi consultoría. Definitivamente para Exótica, si crecimos y logramos tener un espacio en el mercado porque le invertimos mucho a las redes sociales, le invertimos mucho a que nos conocieran, a hacer ese trabajo de comunidad. Entonces, por eso lo sé. En mis clases, definitivamente los trato de involucrar y entender que esa parte es importante. Porque como los tengo allí, ellos están allí, ¿ya? Pero la tecnología definitivamente facilita un montón de cosas y te ayuda a crecer un montón. Y es una ventaja porque si quieres emprender, ya no necesitas tener un espacio. Sí, ya para hacer este podcast no necesitamos... No, estamos virtual. Un momentico, en un lugar, estamos allí un par de horas y ya lo hacemos. Y así es la vida de emprender ahora. O sea, necesitas un espacio quizás sí para conectar, pero puede ser público. Pero puedes compartirlo con otra persona. Entonces lo ves más y más. Es un mensaje muy bonito, Sergio, el que tú estás entregándole a la gente. Me imagino que los jóvenes que te puedan escuchar va a ser algo muy valioso, porque viene de la experiencia, del conocimiento, ¿no? De una lucha, ¿no? Difícil, personal, ¿no? Sí, para adaptarse a otro país, porque también cuántas veces vemos estas historias de éxito, pero no traen detrás toda esta dificultad, ¿no? A lo mejor también para otros fue más difícil porque obviamente no todo se acomodó, ¿no?
traigan hijos, que hagan cosas así, ¿no? No todo se le dio. Sí, sí, no todo se lo dio. Cuéntame, ¿qué vas a abarcar en las consultorías que vas a estar dando? ¿La idea de los negocios? Sí, hay tres áreas, tres áreas principales en mi consultoría. Una es el desarrollo de negocios, que va a todo este tema de business ideation, que es como mi parte favorita, supongo porque soy ingeniero, y de allí viene encontrar ideas únicas, me llama mucho la atención. Entonces, hay algo que quiero montar específicamente en creatividad, en promover la creatividad para la innovación, para los negocios. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo salir con una nueva idea, generar una idea nueva, que realmente sea algo que no se haya hecho antes? O ¿cómo lo puedo evaluar? Eso es número uno, todo ese desarrollo de negocios, toda la parte que es escribir tu plan de negocio, cómo puedes identificar las personas a tu alrededor, tu ecosistema, y eso implica qué eventos vas a atender, qué eventos deberías atender, con quién deberías conectar, con quién deberías colaborar. Eso es importante, eso es desarrollo de negocios. De allí la segunda parte, que la trabajé cuando comencé mi parte docente, pues de alguna manera ahora hace clic, pero en el momento pues yo iba nada más, ahí iba, pero ahora entiendo por qué hice eso, la parte de mercadeo. Como te dije anteriormente, uno de los mayores trabajos que yo hice con Exótica, o que se hizo con Exótica, fue el poder establecerte en el mercado, que la gente supiera, que la gente tuviera que ver con que esto es un negocio latino, y qué es un negocio latino, y qué es la cultura latina. Eso fue un trabajo de predicar el evangelio de Exótica. Sí, porque, como te digo, o sea, no había el entendimiento de lo que es ahora. ¿Ya? La gente, ¿qué es comida latina? ¿Qué es comida mexicana? O sea, no, es comida mexicana, son tacos, son burritos, ya la gente no tenía ni idea de que hay diferencias entre nosotros, ¿no? Sí. Entonces, es eso. Sí. La parte de mercadeo. Y volviendo al punto de las áreas de negocio, y entonces cuando di la parte docente, me preparé mucho o di muchas clases alrededor de escribir planes de mercadeo, planes, estrategias de la parte digital. Me pulí mucho en la parte del mercadeo integral. Entonces, enseñé cátedras que tenían que ver con mercadeo para empresarios. Entonces, de allí surge ese segundo core de mi negocio, que es eso, es ofrecer ayuda a aquellos empresarios que no tienen ni idea de la utilidad y cuánto los puede ayudar las redes sociales. Sí, la innovación. Sí, con poca inversión, con muy poca inversión. La importancia de crear contenido, la importancia de tener a alguien que te responda a tus llamadas, y que le conteste al cliente, porque esos son leads de ventas. Entonces, hay mucho de planear y estrategia en mi negocio, pero hay mucho de que puedo ayudarte a buscar la solución. Soluciones que no sean tan... Y si no, pues te puedo decir, bueno, puedes buscar a tal persona que te puede ayudar. Lo podemos investigar juntos, ¿ya? Sí. Y la tercera área, que es la que he estado trabajando desde hace como 3-4 años, es la parte de recursos humanos. Okay. Recursos humanos para empresarios. Entonces... Todo el área de el reclutamiento, ¿verdad? El reclutamiento, cómo le doy el onboarding a eso, sí. Cómo hago que sea agradable desde el principio, que la gente sepa cuáles son las políticas, que la gente sepa la retención. Porque el momento en que incluyes personas a tu negocio ya es complicado. Entonces tienes que estar claro en un país como Australia la importancia de la inclusión, la importancia del lenguaje que utilizas. ¿Qué tipo de entrenamientos necesitas? Lo que hablabas anteriormente, seguridad de alimentos, asegurarte de que compliant con la licencia de licor, que no sé que vayas a hacer algo que no... Sí. Que está mal, ¿ya? Entonces, ¿cómo esa parte, la parte de contratos,
que es también una parte importante, Ujú, la parte de cómo vas a evaluar el performance ujú. de esos empleados que vas a tener. Toda esa parte, todo eso implica recursos humanos. Recursos humanos, bueno, podemos hablar toda la tarde Tendríamos que hacer otro episodio enfocado a recursos humanos porque, yo creo que pueden mandar sus preguntas si ustedes lo ven hoy este episodio o lo están escuchando. Acuérdense que en la descripción de este episodio les dejo siempre los links de cómo encontrarnos, pero también cómo encontrar a Sergio para que puedan buscarlo. Ahí voy a dejar su correo, voy a dejar las websites y también pues el Instagram para que vayan y lo sigan porque pues también es muy rico como tener ese contacto personal de verte a ti ahí, ¿no? Haciendo Sí. algo y como que se siente más cercano. Entonces, y bueno, donde sea que te vayan a encontrar, ahí es donde lo van a poder ver. Sergio, ya para terminar este episodio, esta conversación que estuvo muy amena y que nos has compartido bastante ya, ¿qué nos dejas? ¿Qué es lo que necesitamos para empezar nuestro propio negocio? ¿Qué consejo nos puedes dar ahí para terminar? Algo que nos regales. Que comiencen. Que comiencen sin pensarlo mucho, ¿verdad? Porque creo que lo pensamos mucho. Sí. Pasa eso, ¿no? Sí, Tenemos miedo sí, a equivocarnos. tenemos miedo, exacto. Sí. Hay muchos miedos, tenemos que trabajar nuestros miedos. Mucho. Los el miedos, síndrome del impostor. exacto. Exacto. Los miedos pueden ser motivación. Mm. Hay alguien que me entrevistó en un momento, A Search of Possibilities, un libro que se llama, hay un capítulo que habla de los miedos. Ok. Y me entrevistaron, y yo aparezco, de hecho, ok, ahí está en ese libro. Y yo hablaba con esa persona de que una de las cosas que a mí más me motivó en la vida fue el miedo al fracaso. O sea, es lo que me daba el empuje, ¿no? Y decías, no. El que la gente me hubiese caído, o que no logré lo que se supone que vine a hacer a este país, o después que me gradué, lo que se suponía que tenía, ¿no? Siempre hay esa expectativa, ¿no? Sí. Ya, bueno, obviamente te ayuda, pero también te perjudica, ¿no? Entonces hay que tener un balance ahí. Hay que tener un balance, una estrategia, ¿no? También eso es lo que nos decías. Hay que tener una estrategia para empezar, ¿verdad? Sí. No, yo ¿Nos creo que ayudas con eso tú? O sea, ¿puedes ayudarnos? Si tenemos una idea, decimos, es que no sé si debe de ser el camino. Ahí es donde estás tú, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que primero tienes que pensar en el concepto. Ese es como que el número uno, piensa en el concepto, pensar qué valor realmente va a agregar, identificar y saber, ok, ¿qué está pasando alrededor? ¿Cómo funciona esta industria? ¿Realmente esto da respuesta a un problema único? Entonces te tienes que preguntar, ¿ya? Okay. Y lo segundo, no necesitas capital para eso, pero lo segundo, sí sería bueno que crearas un prototipo viable. ¿Qué significa eso? Que lo empieces a intentar. Exacto, sí. Que empieces a colectar información de tu cliente potencial, a ver si eso va a servir o no. Puedes tener esta idea de esta aplicación maravillosa, pero vas y le das el pitch a otra persona, dice, y te hace preguntas. Entonces tú tienes que estar preparado para eso. Sí. Y si quieres traer inversores, tienes que estar preparado para eso. Entonces es todo un proceso, ¿ya? Pero creo que es importante hacerlo, no pensarlo tanto. Empezar y sobre la marcha ir trabajando. Luego, evidentemente, busca la ayuda, busca un mentor. Yo tengo mis mentores que me han ayudado a nivel profesional y me han ayudado a como pensar, ok, ¿cuál es la meta final? Ok. ¿Hacia dónde voy a ir? O sea, todo esto que estás haciendo, ¿hacia dónde te va a llevar esto? Esa es la gran pregunta. Me ha costado un montón. Me ha desafiado un montón eso a mí, pero me ha ayudado muchísimo también. Entonces, ¿en el camino puede cambiar la visión? Sí, definitivamente puede cambiar y eso está bien, eso es parte del proceso. Hay personas que te pueden cambiar. Lo que tú tenías, conociste a alguien que le interesa tu idea y tiene la misma pasión por el tema, pero tiene otra expertise, otro conocimiento técnico que favorece, como por ejemplo que sabe programar. Tengo una amiga que ya empezó a enseñar inglés en España y luego eso se ha transformado ahora en un negocio de IA. Entonces
innovó, encontró la solución y en el ha camino pasado, encontró evolucionó porque los una negocios evolución. evolucionan también. Sí, Y eso hay que entenderlo también. Tu idea en un momento es como un bebé, ¿ya? Ujú. El bebé nace y tú vas aprendiendo con ese bebé. O los que Ujú. tienen perro por sí. Cualquier mascota. No sabes nada y luego vas Y aprendiendo. luego ya vas dándole Vas todo. aprendiendo y ok, esto lo puedo hacer así. Y entiendes el mercado. Ujú. Y entiendes cómo puedes generar más ingresos. ¿Ya? Ujú. Definitivamente no aconsejo a nadie que se arriesgue a invertir cualquier dinero sin pensarlo y sin haber investigado. Eso no lo aconsejo. Sí, eso lo he visto mucho y muchas historias son precisamente lo que te dicen. Pero ¿para qué haces eso? ¿Sabes todo lo que puedes perder? Siempre hay el miedo, ¿no? Todo lo que puedes, y digo, bueno, ¿por qué tienes que empezar con tanto? No tienes que empezar Ujú. con tanto. Pues empieza con poco, pero con poco se puede hacer mucho. Empieza por tu conocimiento. Invierte en ti. Sí. Si no sabes, invierte en ti. Ajá. No tiene que ser conmigo, si es conmigo perfecto. No, pero yo creo que sería el mejor para que lo puedan contactar. Si te contacta alguien que vive en Australia, aquí vamos a dejar tus datos, pero si te contacta alguien en el extranjero y te quiere alguna, no sé, online clase o algo así, lo haces. Sí, claro. También les sí, puedes apoyar, sí, ¿no? Sí, claro. Entendiendo el proceso. Y eso está interesantísimo porque imagínate tener un asesor que está en otro país y que ya sabe otros